Gola, arrancamos con un nuevo análisis a fondo. Un momento ideal para meternos de lleno en la ciencia del comportamiento, sobre todo pensando en quienes están ahora mismo en plena preparación para el examen de técnico de comportamiento registrado, el RBT. Sí, una certificación que es súper exigente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues a ver, hoy vamos a diseccionar un área clínica que es crítica. Aunque a veces el instinto inicial cuando hablamos de todo esto nos lleva a pensar solo en la medición pura, las fuentes de hoy nos centran en algo que es igual de crucial o más: las evaluaciones. Los famosos assessments. Exacto. Eso es, que al final son el punto de partida de todo el proceso clínico, ¿no? Claro. Son como la brújula. Es la analogía perfecta, la verdad. Sin evaluaciones no hay dirección en la terapia. No sabes hacia dónde ir. Y la misión de hoy es precisamente esa: desmitificar cuál es el rol exacto, milimétrico te diría, del técnico durante estas fases que son tan delicadas. Que no es solo marcar casillas en una hoja. Para nada. Vamos a ver desde cómo descubrir qué motiva a una persona, hasta cómo medir sus habilidades actuales o, bueno, descifrar por qué ocurren ciertos comportamientos problemáticos. El objetivo para quienes nos escuchan hoy es entender el porqué. El porqué detrás del papel, exacto. Eso es, hay una frontera clínica inquebrantable entre lo que es diseñar un programa y ejecutarlo. Y entender esa línea es clave, no solo para aprobar un examen, sino para no liarla en el trabajo real, en una clínica o en casa de un cliente. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que el punto de partida para construir todo esto parece muy intuitivo a primera vista. Me refiero a las evaluaciones de preferencias. La premisa básica es simplemente averiguar qué le gusta a un individuo para, pues eso, poder usarlo en la terapia. Parece fácil. Parece fácil, sí, pero esconde una profundidad técnica importante, porque la ciencia del comportamiento traza una línea roja enorme entre lo que es una simple preferencia y lo que de verdad constituye un reforzador. Y es que a nivel de calle usamos las dos palabras como sinónimos. Claro, decimos le gusta y ya está, pero clínicamente son mundos distintos. Esa distinción, de hecho, es el pilar de la motivación en cualquier intervención. A ver, una preferencia es simplemente algo que a la persona le resulta agradable. Jugar con piezas de construcción, pompas de jabón, un trozo de fruta. Exacto. Todo eso son preferencias. Son hipótesis. Ese objeto o esa actividad solo alcanza la categoría clínica de reforzador si y solo si, al entregarlo inmediatamente después de una conducta específica, logra que esa conducta aumente en el futuro. Eso es clave, aumentar la conducta en el futuro. Si no aumenta, no es un reforzador. Un técnico no puede asumir que, bueno, como a un niño le encantan los trenes, pues un tren de juguete va a servir seguro para enseñarle a pedir agua. Claro, porque a lo mejor le gusta el tren, pero no lo suficiente como para hacer el esfuerzo de hablar. Exactamente. Si asumes el interés sin medir el impacto real en la conducta, el aprendizaje se estanca por completo. Por eso se exigen datos empíricos y no andar con intuiciones. Ya, y antes de meternos en la mecánica de cómo recoger esos datos, hay un marco innegociable previo a cualquier evaluación. La ética. La ética y la dignidad, sí. Las normativas exigen consentimiento explícito de los cuidadores, respeto por las dinámicas culturales de la familia. Pero hay un punto en las fuentes de hoy que destaca por su contundencia, que es la prohibición absoluta de utilizar privación dañina. Esto es importantísimo para el examen y para la vida. O sea, bajo ningún concepto se le puede restringir el alimento básico a un individuo para que luego en sesión un trocito de galleta sea más atractivo. Eso es impensable. Es una falta ética gravísima. Vulnerar ese principio te cuesta la certificación. A ver, la ciencia del comportamiento permite lo que llamamos privación leve o natural. Como esconder el juguete, ¿no? Eso es. Es perfectamente lícito decirle a la familia, oye, no le saquéis su juguete favorito por la mañana porque lo vamos a usar como motivación en la sesión de por la tarde. Claro, eso aumenta el valor del objeto de forma natural, sin hacer daño. Siempre dentro de límites seguros. Y a esto hay que sumarle el concepto del asentimiento. El asentimiento del cliente, que no es lo mismo que el consentimiento de los padres. Exacto. El asentimiento es el lenguaje corporal, es la disposición continua de la persona para participar. Si presentas los materiales y la persona se acerca, muestra interés, los coge, pues hay luz verde. Adelante con la evaluación. Pero si se aleja, llora, los aparta de un manotazo o muestra rechazo visible, se para todo. La evaluación se detiene. Nunca se fuerza a un ser humano a interactuar con un entorno de evaluación. Nunca. Esa capacidad de leer la habitación es lo que diferencia a un profesional excelente de uno mediocre.
Pero bueno, pasando ya a los formatos concretos para descubrir esas preferencias, el método más amable, digamos de menor presión, es la operante libre. El free operant. El free operant, sí. Es un escenario súper visual. Imagina un entorno donde la persona tiene libertad total de movimiento. Puede ser estructurado, con 5 o 6 elementos específicos puestos por la sala, o natural, dejando que interactúe con lo que ya hay en su casa. Y aquí el parámetro clave, lo que se registra, es la duración. El técnico es un observador pasivo con un cronómetro en la mano, básicamente. Nada de presionar. Nada. Si la persona se pasa 4 minutos seguidos con un panel de luces y 0 segundos mirando un libro de dibujos, los datos te hacen el ranking solos. Claro, 4 minutos contra 0, blanco y en botella. Y la gran ventaja clínica de esto es que es perfecto para personas que tienen muy baja tolerancia a las demandas o que les da ansiedad si les retiras un objeto. Porque aquí no exiges nada ni retiras nada. El riesgo de rabieta o conducta disruptiva es casi nulo. Cero riesgo. Es un enfoque muy orgánico. Pero, a ver, cuando el protocolo requiere afinar más el tiro, ahí pasamos a las evaluaciones de estímulo múltiple. Aquí la cosa se complica un poco. Sí, aquí se le pide directamente a la persona que elija entre varias opciones presentadas a la vez, normalmente en línea sobre una mesa. Y hay dos variantes que lían muchísimo en los exámenes. Muchísimo. La versión con reposición, el MSBRR, y sin reposición, el MSBO. Vamos con la primera, con reposición. Presentas una matriz de, pongamos, 6 objetos. La persona escoge un cochecito. Juega con él un tiempo y al terminar, el técnico vuelve a poner ese mismo cochecito en la matriz original para la siguiente ronda. Y ese detalle de devolver el objeto lo cambia todo. El objetivo de la reposición es ver la intensidad de una preferencia específica. Si de 10 ensayos elige el cochecito 9 veces, pues tienes una preferencia brutalmente fuerte confirmada. Pero tiene un punto ciego. Un punto ciego enorme. Al estar siempre disponible el favorito absoluto, la persona puede ignorar todo lo demás. Y el equipo clínico se queda sin saber cuáles son los reforzadores secundarios. Que son súper importantes para no agotar siempre el mismo premio. Claro, si solo usas el cochecito, al final de la semana el cochecito ya no motiva nada. Y ahí es donde entra la versión sin reposición, para iluminar ese punto ciego. Preparación idéntica, objetos en la mesa. Pero la regla cambia. Si elige el cochecito, cuando se acaba el tiempo, ese cochecito desaparece de la vista. No vuelve a la mesa. ¿Y en la siguiente ronda? Tiene que elegir entre los que quedan. Esto te obliga a crear una jerarquía, un ranking real de mayor a menor, hasta que queda ese último objeto aburrido que nadie quiere, como unas ceras de colores. Es un ranking que es oro puro para planificar la intervención. Pero claro, la versión sin reposición tiene un riesgo clínico importante. La reactividad emocional. Claro, retirar el objeto favorito de alguien puede ser el detonante perfecto para una frustración inmensa o una conducta disruptiva grave. Se lía, básicamente. Se lía bastante. El técnico tiene que estar muy bien entrenado para saber si la persona no elige nada en la segunda ronda porque está teniendo una rabieta por la pérdida de su juguete o si es que los objetos que quedan no le interesan lo más mínimo. Exige que el individuo ya tenga ciertas habilidades previas de tolerar frustración, la verdad. Y bueno, si lo que se busca es un dato ya con precisión matemática absoluta, nos vamos al método de estímulo emparejado, o elección forzada. Este es durillo. Es como los cruces de un torneo de tenis. Presentas los objetos de 2 en 2, el A contra el B, luego el A contra el C, el B contra el C, y así hasta probar todas las combinaciones posibles. A ver, arroja los datos más robustos, te da porcentajes exactos. ¿Puedes decir que las pompas de jabón se eligieron en un 85% de las oportunidades? Un rigor tremendo. Pero la contrapartida es evidente. Consume muchísimo tiempo. Y la persona evaluada tiene que poder mantener la atención, escanear visualmente 2 cosas y elegir repetidas veces sin agotarse. No vale para todo el mundo. Desde luego. Y a lo largo de todas estas evaluaciones hay una responsabilidad vital para el técnico. Registrar los datos en tiempo real. En el momento. Ni un minuto después. Exacto. Tirar de memoria retrospectiva al final del día, intentando recordar quién eligió qué, es que destruye la validez del proceso. Y otra cosa, hay una tentación humana que hay que evitar, que es maquillar los datos. Pasa más de lo que parece. Claro, si creías que un objeto iba a ser un exitazo y no lo elige nunca, pues pones un 0. Alterar los resultados, porque se ven raros, invalida todo. Es que la integridad inquebrantable en la toma de datos es lo que mantiene en pie el análisis de la conducta. Si alteras un número, derrumbas toda la estructura.
Y hablando de estructuras, para visualizar esto es genial la analogía de la construcción que traen las fuentes para hablar de las evaluaciones de habilidades, que es la siguiente fase clínica. Me encanta esta analogía. El analista de conducto, el BCBA, es el arquitecto. Sí. Dibuja los planos, calcula las cargas, decide los materiales. ¿Y el RBT, el técnico? Es el constructor experto. Su trabajo es leer el cano y ejecutar la obra tal cual. Si el constructor improvisa y abre una ventana donde hay un muro de carga... Se cae el edificio. Exacto. En la clínica, esa improvisación retrasa el progreso del cliente. Esa imagen aclara muy bien los límites. Y entrando ya en las evaluaciones de habilidades, el objetivo aquí es cartografiar lo que llamamos fortalezas y déficits del individuo. A ver, una fortaleza es lo que la persona hace de manera independiente y fluida, como pedir ayuda con frases completas o abrocharse el abrigo sola. Y un déficit es donde no tiene la habilidad o necesita mucha ayuda. Como no saber tolerar un no por respuesta, o no poder iniciar una conversación con otro chaval de su edad. Y un aspecto crítico aquí es la relevancia ecológica. Sí, que sea útil para su vida real. Claro, no vamos a evaluar habilidades aleatorias. Tienen que tener un impacto directo en su calidad de vida actual según su edad y contexto. Si es un niño de preescolar, miramos el control de esfínteres o el juego cooperativo. Pero si es un adolescente, la evaluación tiene que mirar si sabe navegar seguro por Internet, usar dinero o prepararse para una entrevista de trabajo. El mapa tiene que reflejar su realidad, ni más ni menos. Y dentro de estas evaluaciones, el técnico participa en varias. Por ejemplo, las basadas en el currículum, que son como inventarios estructurados. El técnico recibe instrucciones precisas del arquitecto, o sea, del supervisor. Le dice al cliente, toca tu cabeza, o le enseña una foto y pregunta, ¿qué es esto? Y anota meticulosamente si la respuesta es independiente, con ayuda o incorrecta. Otra categoría muy común son las evaluaciones del desarrollo. Comparan el progreso con los hitos esperados para su edad biológica. Y aquí hay que hacer una pausa. Peligro de examen aquí. Cuidado absoluto ético. Un técnico jamás, repito, jamás, tiene competencia para emitir un diagnóstico. Sería una negligencia tremenda que un técnico le diga a una familia que su hijo tiene un retraso cognitivo severo. Es que no es su papel. Su función es presentar la tarea, medir cuánto tiempo tarda o cuánta ayuda necesita y pasar los datos crudos al supervisor. La interpretación clínica y el diagnóstico son territorio exclusivo de los médicos y los analistas. Dejar ese límite claro protege a todos, al profesional y a la familia. Totalmente. Hay otra área de observación fascinante, que son las evaluaciones de habilidades sociales. A menudo el técnico observa al individuo en entornos naturales. Un parque, un patio del colegio, un juego de mesa. Y mientras el técnico cuenta cuántas veces inicia contacto visual o responde a los compañeros, hay una norma humana que está por encima de cualquier toma de datos. Proteger al cliente. La seguridad emocional y física. Si en ese patio del colegio el técnico ve acoso escolar, bullying o humillación hacia el cliente, el portapapeles y la tablet van fuera inmediatamente. Se detiene la observación y se interviene de manera proactiva. La dignidad va por delante de cualquier gráfico. Siempre. Y para ilustrar cómo es una evaluación de habilidades en la vida real, las fuentes nos dan un escenario estándar. Evaluar la imitación motora. El técnico se sienta frente a la persona, da una palmada en la mesa y dice, haz esto. Y claro, si pasan unos segundos y no hay respuesta, la tentación humana es repetir la instrucción 15 veces. O cogerle las manos y obligarle a aplaudir para apuntar un éxito. Exacto. Pero el protocolo científico exige objetividad. Si no hay respuesta, pones sin respuesta. O aplicas exactamente la instigación que dicte el documento, ni más ni menos. Y reportas la verdad. Ceder a esa tentación de ayudar en exceso es súper común al principio de la carrera. Y de hecho, entender cuándo y cómo intervenir nos lleva al terreno más complejo de todos. Aquí viene la chicha. Las evaluaciones funcionales. Aquí dejamos atrás el qué hace una persona y entramos de lleno en descifrar el por qué lo hace. El principio base de ABA es que ningún comportamiento significativo ocurre por azar o en un vacío. Si una conducta se mantiene en el tiempo, por muy extraña o disruptiva que nos parezca desde fuera, es porque cumple una función. Le funciona a esa persona. Y la ciencia clasifica esto en 4 funciones universales. La primera es la atención. El comportamiento busca una reacción social. Elogios, miradas o incluso reprimendas severas. Una bronca monumental sigue siendo atención pura para quien la busca.
Claro, la segunda es el escape o la evitación. La conducta busca terminar una demanda, una tarea pesada, o huir de un entorno incómodo, como mucho ruido. Las otras dos completan el cuadro. La tercera es el acceso a tangibles. Básicamente, comportarse de cierta manera para conseguir un objeto físico, una actividad o comida. La típica tablet o un juguete. Y la última es la función automática o sensorial. El propio comportamiento genera su propia recompensa interna, sin que intervenga nadie más. Un movimiento que da placer sensorial o rascarse una picadura de mosquito para aliviar el picor. Y claro, para aislar cuál de estas cuatro es el motor real, el profesional usa una herramienta indispensable: el modelo ABC. Antecedente, comportamiento y consecuencia. Es la lupa forense de un incidente. Aplicar bien el ABC requiere despojarse de cualquier interpretación emocional. El antecedente documenta solo lo que pasó en el entorno justo antes. El técnico dice que es hora de guardar los bloques. Ya está. Y el comportamiento se describe de forma topográfica, como una cámara de seguridad. Escribir «se enfadó muchísimo» es inválido total. Es subjetivo. Lo correcto es volcó la mesa y tiró los bloques al suelo. Y la consecuencia detalla qué pasó justo después. El técnico recogió los bloques en silencio y no exigió terminar la tarea. Esa objetividad es vital. Si recopilas esto a diario, ya sea en texto o en gráficos de dispersión que te marcan los momentos exactos del día, los patrones saltan a la vista. Si el gráfico muestra que un problema estalla todos los días de 9 a 10 de la mañana, justo en la clase de matemáticas más difícil, Tienes una evidencia brutal de que la función es escape, blanco y en botella. y cuando la observación natural no es concluyente o el comportamiento es muy grave y urgen respuestas, se recurre a la herramienta más potente y delicada de todas. El FEA, el análisis funcional. Aquí ya no observas pasivamente a ver si pasa algo. El entorno se diseña y se manipula a propósito, para comprobar qué dispara y qué mantiene la conducta. Y como implica provocar a propósito la conducta que quieres reducir, los protocolos de seguridad son estrictísimos. Y ojo, el técnico nunca diseña esto. Nunca. Solo asiste y ejecuta bajo supervisión directa. Un análisis funcional estándar tiene varias condiciones de prueba. La primera es la condición de atención. El técnico simula que está muy ocupado leyendo o mirando el ordenador, ignorando a la persona. Y el detalle crucial es que solo se le da atención social si ocurre el comportamiento problemático. Si pasa, el técnico se gira y da una reprenda verbal estructurada. No hagas eso, te puedes hacer daño. Si la conducta se dispara durante esta condición, ¡pam!, función de atención confirmada. Luego está la condición de escape. Escenario distinto. Se presentan demandas continuas, tareas un poco difíciles o aburridas. La regla es: si emite la conducta problemática, el técnico retira los materiales y le da un descanso. Y si la frecuencia sube a tope ahí, pues el diagnóstico apunta al escape. La cosa se pone más sofisticada con la condición de aislamiento. Para probar la función automática, la persona está en un entorno sin juguetes atractivos, sin demandas y sin atención, completamente sola. El objetivo es aislar variables sociales. Si el comportamiento persiste fuerte estando a solas en una sala neutra, sugiere que la conducta genera refuerzo interno. Y, por supuesto, esto solo se hace si puedes garantizar al 100% la seguridad del individuo, observándolo por cámaras o espejos unidireccionales. Claro. Y para darle validez a todo, estas fases se comparan con una condición de control. La condición de juego, el paraíso conductual. Acceso libre a los objetos favoritos, atención positiva constante y cero demandas. Sin estrés ni privación, la lógica dice que la conducta problemática debería desaparecer o ser bajísima aquí. Y el rigor de estas pruebas no puede eclipsar el principio de no maleficencia. Si hablamos de un comportamiento con agresiones severas o autolesiones, el protocolo obliga a usar equipos de protección: alfombrillas, cascos, ropa de contención blanda. La regla número 1 es que los datos pierden todo su valor si la integridad física de alguien peligra. Una sesión de FA se para inmediatamente ante un riesgo real de lesión. Un gráfico perfecto no justifica poner a nadie en peligro. Una máxima perfecta. Bueno, habiendo recorrido todo esto, desde descubrir qué motiva a alguien hasta entender sus crisis, ¿vamos a sintetizar las responsabilidades inquebrantables del técnico de primera línea? A ver, recopilar datos con precisión absoluta y al instante. Ejecutar protocolos sin alteraciones subjetivas. Mantener la confidencialidad a rajatabla.
O sea, nada de hablar de los déficits de un cliente en la sala de espera o delante de terceros. Jamás. Y por encima de todo, garantizar la seguridad y dignidad de la persona. Y un consejo rápido para el examen de certificación con respecto a todo esto. Ante cualquier duda en una pregunta sobre evaluaciones, la respuesta correcta siempre pondrá al técnico en un rol activo de asistencia, toma de datos y ejecución, y excluirá cualquier cosa que suene a interpretación clínica autónoma, diagnóstico o diseño de planes. El diseño es del analista. Comprender esos límites es la marca de la excelencia en este campo, sin duda. Es una labor súper rigurosa. Pero bueno, antes de despedirnos, leyendo las fuentes nos ha surgido una reflexión final muy curiosa. Sí, esto es muy interesante. Hemos analizado el modelo ABC, antecedentes y consecuencias, para terapias estructuradas. Pero, ¿y si aplicamos esta lupa científica, este análisis funcional, a nuestro día a día como adultos? Es un ejercicio brutal. Si quitas los juicios de valor y aplicas el ABC a la oficina o a tu casa, la perspectiva cambia. Totalmente. Piensa en ese comportamiento aparentemente irracional de estar mirando el móvil compulsivamente durante una cena de amigos. A lo mejor no es solo adicción a las pantallas. Puede que la función clara sea de escape frente a una interacción que está siendo incómoda o aburrida. O esa persona en el trabajo que interrumpe constantemente con quejas que no vienen a cuento. A lo mejor está operando bajo una función de atención que el propio entorno de la oficina ha reforzado durante años. Porque le hacéis caso cada vez que se queja. Exacto. Es una forma muy poderosa de leer las dinámicas humanas cotidianas, observar el mundo a través de la función del comportamiento. Y con esa invitación a la observación analítica, cerramos este recorrido profundo por las evaluaciones clínicas. Para quienes nos escuchan y están dedicando horas incansables a estudiar este rigor científico, mucho ánimo. El esfuerzo y la precisión que cultives hoy van a marcar una diferencia real mañana. Hasta el próximo análisis a fondo. Adiós y mucho éxito con el estudio.